tema del Medio Oriente. Sí, pero que antes de eso vamos a entrar en un tema serio con el análisis de un profesional periodista que José La Luz nos ha hablado de sus conocimientos en el Medio Oriente. Pero como hoy es viernes, yo quiero permitir 30 segundos que nos recordemos de esto que me ha traído a Mauri aquí. Oigan esto. Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eso fue un éxito, ¿verdad? Sí, Eury. Eso era cuando Eury trabajaba con Wilfrido ya. Con Raputín. No. Eso es que se está recordando de los ojitos de las mujeres. Con el pecho y el corazón. Vida. No, que le dice, ¿cómo es que tú me quieres? Con el la pecho que y el estaba aquí corazón. ahora. No, eso fue un clásico. Y 30 segundos solo. Recordando eso. ¿A ti, Melton, te gustó el Teniente Amado? Claro. ¿Dónde mataron al Teniente Amado en la película? En el Mirador, no en el Malecón. Me lo recuerda Omar de la Cruz, lo recuerda, para que no proteste por lo de Barahona y Ojo de Agua. Ok. Hablando sobre el asunto sirio, José nos había sugerido aquí invitar a Faustino Morel, analista político, periodista. Oye, pero son talentos perdidos que hay, según oigo este joven. ¿Y por qué perdido? No, porque yo él no está muy encontrado que no lo veo en los medios activando más. Pero él ha ido a Telenoche. ¿Quién te reportó? ¿A dónde? A Telenoche. Y ese es un programa. Nosotros lo conversamos por aquí. Él la ha reportado aquí al Sol de la Mañana. Él no ha ido a Telenoche, pero yo lo voy a llevar. ¿Y qué es Telenoche? Uno de los programas más vistos en este país. No. ¿En qué canal? 45. Si está ahí lo ve mucha gente. El programa preferido es uno de los nietos de Lidia ¿Tú sabes Amada. quién yo tenía anoche? Yo tenía anoche al director del laboratorio de química de INTEC. Ajá. Oye, dando a conocer una investigación sobre la eliminación de una de las principales plagas que tienen los cítricos en la República Dominicana, y tenía al director del ITLA, al director, el INTEC, el MIT dominicano, y tenía al director del ITLA, José Armando Tavares, hablando de textos virtuales. ¿Cómo nos suena? Conozco a la UAU, Unive. Como nos suena mucho Siria desde los tiempos bíblicos, porque justamente el cristianismo, yo creo que surge en Siria, porque si el propulsor del cristianismo, el inventor del cristianismo fue Pablo. No, Jesús. Bueno, el que le dio el cristianismo no murió. El nombre de él. El cristianismo no murió como una secta cualquiera por Pablo. Entonces, justamente hay un debate. Es que hay un debate. Pablo, y si no hubiera sido Pablo, usa otro. Pero estamos hablando porque lo fundamental es Dios y Cristo. Pero en términos de geografía sagrada. Es que hay un debate teológico sobre ese tema, porque si no hubiese sido por Pablo, el cristianismo se hubiese extinguido. Por Jesús y Dios, que fue que usaron a Pablo. Pero usan a Pablo, usan a otro. Lo importante es que justamente en Siria Pablo jugó su papel porque Dios lo usó. En Siria, camino a Damasco, donde lo tumbó, le iba a matar al cristiano, le dijo, Pablo, te voy a usar ahora. Donde Pablo va a eliminar, lo que dice Julio, correcto. Donde Pablo va a eliminar el último grupo de cristianos que le quedaba, que mataron a Esteban, y entonces Dios lo transformó y fue a multiplicar el cristianismo. Ahí se produce la transformación. Exacto. El llamado que le hace Jesús. Exacto. La transformación que hace Jesús en él. Saulo, ¿por qué me persigues? Que algunos lo ciega y después cuando llega a Damasco le quita las escamas. Algunos plantean que fue una crisis epiléptica porque él era epiléptico. No, fue transformación. Y además no se había desayunado. Eso es para denigrar al cristiano. Eso es el poder de Dios, está por encima de todo. Pablo es Pablo por Dios. Pero vamos a hablar de Siria. Sí. Vamos a hablar de Siria con Faustino Morel. Faustino, ¿por qué me persigue? ¿Nos puedes ubicar primero en el contexto de Siria, cómo llegamos a esta situación que ahora le llama la atención a todo el mundo cuando tenemos una tragedia? ¿Cuántos muertos? Yo digo 100.000 basándome en los datos de la BBC de Londres. Él dice que son más de 150. Pero el capítulo más dramático fue el uso de armas químicas esta semana. Es que eso no es de ahora. No, pero el volumen de muertos con 52 niños en una morgue asfixiado, terrible, hermano. Mira, muchas gracias por la invitación a José, gracias a todos ustedes, gracias por la deferencia de el diputado, presentarme como un analista. Yo no me considero un analista, me considero un comunicador de campo, de provincia. Estoy haciendo lo que más puedo por mi pueblo, por mi país, ¿verdad?
en el contexto de Samaná, las terrenas. El Limón específicamente. Vamos a hablar de la droga de Samaná, pero ahorita. No, de Siria. Vamos a Siria. Sí. Explícanos qué es lo que pasa. O sea, ¿qué es lo que pasa en Siria? ¿Por qué ha caído esto aquí? Ok, fíjense, ustedes saben lo que pasó. Esto empezó en Yemen, ¿verdad? En Yemen. Con un joven que se prendió fuego. Sí. La revolución árabe. Exactamente, que no es ninguna revolución, déjenme decir. Oíste, José. Sino ha sido un movimiento yihadista. ¿Por qué yihadista? Porque los seculares que han pedido reales reivindicaciones no estaban estructurados, no estaban organizados y no estaban preparados para tomar poder Egipto es una prueba de control político, que llegaron los hermanos musulmanes. Ellos protestaban, pero no podían. Tampoco estaban preparados para tomar el poder democráticamente, sino que estaban preparados para tomar el poder por las armas. Así están ellos estructurados, por eso fracasaron. Y más adelante podemos analizar un poquito de Egipto, por qué fueron derrocados, muy bien derrocados, los hermanos musulmanes, que estaban creando ya un problema mundial. Un estado fundamentalista. Sí, también. Fundamentalista, donde ya, para ir a Siria, las mujeres no podían bañarse en la playa junto con los hombres. Y ustedes saben que en Egipto hay uno de los principales balnearios del mundo, que es Sharm el Sheikh, donde va gente de todo el mundo. Ahí ya los hombres y las mujeres no podían bañarse juntos, porque ya los hermanos musulmanes lo habían prohibido y ya estaban programando, y habían clérigos de ellos. Por eso yo le llamo clerocracia y ayatocracia, por ejemplo, en Egipto. Como lo de Irán. Exacto, porque ya estaban... Como los talibanes también. O los de Alianza. Ya que tumbaron todas las estatuas de Buda. Porque ellos no soportan a más nadie que no sean ellos. No, y están combatiendo a los cristianos también, a los cristianos. Las pirámides ya ellos estaban sugiriendo destruirlas. ¿La de Egipto? Claro que sí. Es que lo que está pasando ahí, nosotros no tenemos idea. Siria. No, y quemaron 52 iglesias cristianas. Sí. La prohibición para bañarse en los balnearios, eso incluye a los extranjeros. Todo. Claro, el turismo. O sea, vámonos a Siria. Que lamentablemente no le estamos sacando provecho a ese turismo nosotros. Siria. Ustedes saben que Bashar al-Assad, el movimiento alauista del que él pertenece, inicia en el 1917, cuando los aliados derrotan al Imperio Otomano, ¿verdad? ¿Quién encabezó ese movimiento frente a los franceses, de los sirios? La familia alauita. Pero no la familia Assad. No, la familia Assad. Recuérdense que para el 67 Bashar el-Assad era el jefe de defensa. Entonces después de Siria. Él derroca, excúsame José, a veces los nombres se van. Importa. Lo importante es que duró del 70 hasta el 2000. Que murió y lo sucedió su hijo. Lo sucede su hijo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? El problema es que los alauitas son una rama del chiismo. El chiismo es la rama mayoritaria dentro de su movimiento chiita, pero minoritaria en el mundo islámico. Ellos son un 15%, mientras los sunitas son un 85%. ¿Qué pasa? Que quien lidera el chiismo es Irán, que ese es otro tema que tenemos. Que es el aliado fundamental de Siria junto con Rusia. Ahora, Rusia no lo está mirando desde un punto de vista religioso, como lo ve Irán, sino desde un punto de vista geopolítico, ¿verdad? Exacto. Para su dominio, que para mantener dominio en esa área. Y el control de los combustibles. Exactamente, José. ¿Qué pasa? Que Siria ha caído en una crisis terrible económica, por eso muy rápidamente se extiende el movimiento y la protesta. Cuando los sunitas, que son el 60%, porque hay drusos, hay cristianos en Siria, claro, minoritariamente porque son perseguidos, ¿qué problema van a tener ahora las etnias y religiones minoritarias? ¿Por qué? Porque bajo los regímenes dictatoriales dentro del mundo árabe, ellos podían mantenerse, los dictadores mantenían a todo el mundo a raya. Por eso los cristianos vivían, los kurdos vivían, los drusos vivían, los chiitas podían vivir y los sunitas también. Pero con esta desintegración
obligatoriamente en el mundo árabe va a cambiar el orden territorial. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber conciliación. Jamás lo va a haber, porque no es un asunto político, son asuntos religiosos. Hay mucha gente que está diciendo, no, que esto es asunto político. No es político, es religioso. ¿Qué pasa? Que aparte de los religiosos, Siria tiene una crisis económica muy profunda. Por ejemplo, su principal afluente es el Danubio, el Éufrates. Pero ¿qué pasa? Irak y Turquía han represado el Éufrates y han hecho grandes presas. La fuente principal de pesca en Siria era también el ¿Y por qué Turquía, si Turquía está allá arriba? Que tú me lo pudieras decir. Irak, por ejemplo, sí que está ahí, hace frontera con Siria en la parte de abajo, pero Turquía la hace en la parte de arriba. Pero no importa que lo haga en la parte de arriba, le ha represado el río y le ha contaminado el agua, a tal punto que los sirios, antes de la revuelta, habían hecho aproximadamente 400.000 pozos para poder extraer agua y han perdido el río como fuente de pesca que ellos tenían. Todo esto creó rápidamente este movimiento. De la única forma que el río tiene Siria tiene acceso al agua, porque todas las demás fronteras son terrestres. Exactamente. No tiene acceso al agua nada más que por Beirut. Exactamente, está en el medio. Por eso ellos durante tanto tiempo tenían el control del Líbano, ¿ve? Que estaban sangrando al Líbano. Lo que pasa es que con la muerte de Hariri, la presión de la ONU y de los organismos de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, ellos tuvieron que salir de allí. Sin embargo, todo esto que está pasando en Siria ha venido también por la minoría que es el partido gobernante, que tenía con mano de hierro a los sunitas. ¿Qué pasa? Arabia Saudita, Qatar, el mismo Turquía, los países, todos los países del Golfo, Kuwait, que son riquísimos, ¿verdad? Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, estaban metiendo presión precisamente para derrocar al presidente Hafez el-Assad. Pero no por Hafez, sino por Irán. Porque ¿por la influencia de Irán en ellos? Sí, porque lo que pasa es que Irán ha creado un bloque poderosísimo con Hezbollah, que son chiitas, que es el movimiento libanés, ¿verdad? Que tienen 60.000 cohetes y misiles apuntando hacia Israel. Ahora mismo está estipulado como el 8º ejército del mundo, ¿ve? Con túneles por donde quiera, búnkers. ¿En el Líbano? Lógico, oiga, el Líbano está sucediendo una situación y es que Hezbollah realmente es quien controla el Líbano. ¿Y todo es eso una apunta milicia, contra Israel? Todo, pero Hamas tiene 20.000 cohetes y misiles apuntando contra Israel. Pero es que tú sabes que el Líbano es una zona de conflicto permanente. ¿No te acuerdas los problemas de la bomba ¿cómo que se de fósforo del año 2005? Sí, no, el Líbano siempre ha sido un problema con los israelíes. Pero yo digo, Siria, Irán, todo esto, porque Israel no ha jugado aparentemente públicamente ningún papel. El problema es que la única democracia que hay en ese mundo es Israel y que lamentablemente ¿cómo que tiene una posición es que la historia me hace decir la verdad. Y el grupo jamás está tan armado. Claro que sí. Ustedes ven que a veces creen que los hechos a la luz de la realidad tienen una carga ideológica. Esa es la realidad. Señores, es que la desinformación mediática y te reconozco un Estado y tú no aceptas que yo se lo reconozca al otro. ¿Qué tipo de democracia es? Escúchame, José. Tú no me puedes demostrar a mí que los palestinos históricamente son una etnia diferente a los árabes. Que el tema, a mí no me importa lo de etnia, ellos tienen un territorio ocupado igual que los palestinos y se merecían un Estado. ¿Por qué no reconoces eso? Pero déjame irme a la historia. Déjame irme a la historia. 1917. ¿Tú sabes cuántas divisiones judías llegaron para la liberación de las tierras que le puso el imperio romano Palestina, porque se llamaba Israel, y le puso Palestina para hacerle daño a los judíos? La palabra Palestina viene de Palex, en hebreo significa filisteos. ¿Qué pasa? Los filisteos y los judíos eran enemigos. Los filisteos eran tribus que habían llegado de Grecia, del Mar Egeo, y desaparecieron totalmente. ¿Qué pasa?
En el año 135 de la era cristiana, el emperador Adriano, entonces, en la última batalla contra los judíos, prácticamente eliminado, decidió, para que los judíos se sientan mal, le puso Palestina. Ok, pero ya hay una realidad fáctica. La realidad fáctica es que ahí vive un grupo. Que la ONU ahí vive un grupo de árabes y al lado vive un grupo de pero judíos. déjame Si a los irme. judíos le dieron su estado, a los árabes que darle el no le dedo. han dado estado a los judíos. Los árabes nunca han querido reconocerlo. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos que analizar. 1917. Transjordania, lo que hoy es Jordania, mira, fueron tan improvisados que le pusieron a Jordania el nombre de un río, porque no tenían un nombre. Se lo dieron a los hachemitas. ¿Quiénes eran los hachemitas? Dicen descendiente directo de Mahoma. ¿Qué pasa? Los británicos que se quedaron con Irak, se quedaron con la tierra que se le llamaba Palestina, que era todo, porque entonces los judíos también son palestinos, porque no fue a ese pedazo que se le puso Palestina, fue a la región, ¿comprendes? Hizo así. Transjordania, cuando entraron en 1917, Lord Balfour, en ese momento jefe de Relaciones Exteriores de Inglaterra, le dijo: a ustedes le toca desde el mar Mediterráneo hacer frontera con Arabia Saudita. Todo ese terreno que antes era el Estado, la nación de Israel, le pertenecía al pueblo judío. ¿Qué pasa? En el 22 le dicen no, por los compromisos que tenía el imperio británico con los hachemitas, porque le ayudaron menos que los judíos. Hicieron así, le quitaron el 75% del terreno. Le dijeron, no, ustedes van desde el río hasta el mar. Pero hay una realidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos y los israelíes han sido más que satisfechos con la correlación de fuerzas que surgió de la Segunda Guerra Mundial y la victimización con el holocausto de Hitler. Le han dado todo. Son los más armados de la región. Son los más armados de la región. No, José. Tienen el lobby más poderoso. El lobby de los árabes. Que medio el hombre. No, porque yo te estoy presentando un contexto histórico, José. Está bien, pero mira, oye, hay una realidad de facto. Tú tienes ese Medio Oriente encendido por las posiciones radicales José, de los árabes. ¿tú sabes lo que hicieron y los de judíos? los judíos? ¿Tú sabes lo que hicieron los judíos en el 48? 14 de mayo del 48, cuando hicieron la declaración de independencia, los árabes, Irak, oye, 7 ejércitos contra Israel, le dijeron a los árabes palestinos, salgan, que lo vamos a eliminar, el exterminio, lo vamos a exterminar. Hubo una gran cantidad de árabes que salió, hoy todavía están refugiados porque los árabes no han querido darle su ciudadanía. En este tema vamos a durar un mes, porque entonces, tú tienes una posición. Vamos al tema de Siria, para poder tocar aunque sea 2 minutos de gente. Sí, porque tú eres medio pro-israelita. No, yo soy pro-historicista. No, tú eres pro-israelita. Israel no reconoce Palestina. Y eso no es su grave problema. Vamos al tema de Siria. Está así por eso. Pero bueno, vamos a Siria. Yo te voy a poner un marco de referencia. Okay. Cuando Wikileaks publicó sus documentos de Siria, publicó 2 millones de correos electrónicos en el 2011. 2 millones de correos electrónicos. ¿Qué decía Julian Assange? Julian Assange decía que en el tema de Siria, los principales proveedores de armas de Siria, de esas armas químicas y de esos la que usaron ahora. Sí, son gente que le proveen armas al Pentágono. Sí, eso es verdad. Es una empresa italiana y están asociados con los ingleses. Entonces, cuando Julian Assange reveló todos esos documentos y los privilegios que tiene esta familia, entonces los jóvenes empezaron a manifestarse. Tú dices que ahí no hay una revolución árabe, nada, sino que hay otros intereses envueltos. Sí. ¿Cuáles son los intereses que están envueltos detrás de la tragedia de Siria ahora mismo? Petrolero, armamentístico, ¿cuáles son? Mira, yo te voy a decir una cosa. El asunto no es ni petrolero ni armamentístico, porque Siria no tiene gran petróleo. El asunto es geográfico. Ni geográfico. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que Estados Unidos y la comunidad europea debió tomar una decisión al principio. O proteger a Hafez el-Assad o... Pero Estados Unidos no está protegiendo a Hafez el-Assad. No. Entonces Estados Unidos quiere... Lo que pasa es que Estados Unidos ha perdido su horizonte. Lo ha perdido en todo el Medio Oriente. Y por eso
apoya a los rebeldes. Pero ¿qué pues pasa? Pues se baja la entrada de Kerry como secretario de Estado ha traído contradicciones con la política que llevaba Hillary y con otros actores que opinan diferentes, y no hay una política, se puede decir que los Estados Unidos no tienen una política clara o definida sobre ciertos aspectos. Mira, ponte a pensar las 3 personas que Barack Obama puso por ejemplo, en la CIA. Se dice, no, José, excúsame con los nombres, se dice que el jefe de la CIA, cuando estuvo como embajador en Arabia Saudita, se convirtió al islamismo. Incluso... Pero eso es especulación. Es especulación, exactamente. Pero la orientación del ministro de Defensa, del jefe de defensa de los Estados Unidos, y la orientación de Kerry es una oración de extrema izquierda. Dentro del Partido Demócrata. De extrema izquierda, claro, como Estados Unidos es un sistema, no pueden demostrar esa extrema izquierda. ¿Qué pasa? Esa extrema izquierda, la política es no invadir, absolutamente, y dejar que los procesos democráticos se realicen por ellos mismos. El problema es que esa corriente que en los tiempos de Bush se le llamaba grupo de enfoque y que ahora en Estados Unidos tienen mucho poder porque a través de Obama están en la Casa Blanca. Sí, lo que pasa es que han entendido la política norteamericana de otra manera, porque no intervinieron de manera directa en ninguno de los conflictos que han habido. Y al contrario, están saliendo donde intervinieron. Es una variación de la política. Pero están perdiendo la credibilidad porque están saliendo en momentos no oportunos. Mira lo que está pasando en Irak. Irak se está desangrando porque Irak está dividido en 3 estados. Es que le cuesta demasiado, hermano. Es que era un estado. Ahí nada más ganaban las empresas, por ejemplo, en Irak. ¿Quiénes ganaban? Las empresas que propiciaron esa intervención militar, que era la reconstrucción, ganaban todo el dinero. Entonces, Obama pensó diferente a eso. ¿Y cuándo Estados Unidos no ha ganado con las invasiones? Bueno, pero esto te digo, él quiere, ¿qué es lo que él quiere? Como le ha costado tanto y lo único que están ganando son los que propiciaron la guerra, pero al Estado norteamericano le está costando un dineral, porque y además políticamente, cada vez que esos soldados llegan muertos, eso no es fácil. Sí, eso y no en la guerra de Irak y en Afganistán se murieron más gente que en Vietnam, con todo lo que supuestamente introdujo a los norteamericanos. Sí, pero es que Eudi, óyete, el problema es que tú dices, bueno, el problema norteamericano o del mundo árabe, pero ¿qué pierde más Estados Unidos con de alguna manera estar resolviendo los problemas? Porque los países árabes, algunos de ellos están dispuestos a poner sus soldados. Pero Kofi Annan y las Naciones Unidas intentaron. Estados Unidos está tratando de que jueguen un papel más importante los organismos internacionales, no solo los Estados Unidos, y esa política es correcta. Sí, no, desde el punto de vista imperialista de Estados Unidos no es correcta. Pero han variado, es que tiene que variar. Obama es diferente. Sí, pero el problema es que eso le está costando la credibilidad. Mira ya. O la credibilidad de que intervenga, que intervenga y coja el país. Te voy a poner un ejemplo. Si en el principio se interviene, ellos lo hicieron en Libia, y aunque en Libia hay problemas. No, pero ellos no entraron directamente en Libia. Ellos apoyaron a los rebeldes y allá pero eso era lo único que los rebeldes le pedían. O sea, los rebeldes nunca han pedido, ni Arabia Saudita, ni Qatar, ni Kuwait, ni Turquía, que Estados Unidos se metiera. Si había que hacer invasiones, ellos la ponían. Era simplemente que protegiera a los rebeldes aéreamente. O sea, vamos a tumbar los aviones que vuelan, porque Bashar el-Assad prácticamente estaba eliminado. Pero usted sabe lo que está haciendo Rusia y Irán y Hezbollah, el movimiento chiita, que está controlando, fue quien retiró totalmente a los rebeldes, porque los rebeldes ya prácticamente tenían el país tomado. ¿Qué pasa? Siria, Rusia y Hezbollah decidieron junto con Irán, no, si esto se cae. Es decir, ahí hay una política timorata de Estados Unidos. ¿Tú quieres que Estados Unidos intervenga militarmente? No, es que yo quiero que intervenga. No, pero la tiene, está apoyando a los rebeldes. Estados Unidos está apoyando a los rebeldes. Pero no ha tenido una... pero un apoyo timorato. Exacto. Estados Unidos ha cambiado su posición. Pero ahí tú lo que tienes es un conflicto más prolongado. ¿Y cuántos muertos tú tienes? Que intervenga. No, lo que tiene que hacer las Naciones Unidas... 100,000 mal contados. Las Naciones Unidas presionar a Rusia, a Irán y a Hezbollah para que no hagan lo que hagan. Pero no diga que los Estados Unidos intervengan para que resuelvan el problema. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho. ¿Tú estás diciendo eso? Yo he dicho que Estados Unidos debió al principio, ¿verdad?, intervenir. Pero intervenir no estamos diciendo que mande ejércitos.
Yo entiendo que tú hay intervención militar. No, es que ya eso, Estados Unidos pero ya está no puede, apoyando a los rebeldes, no está apoyando a los rebeldes. Pero no, solamente retóricamente. Mira, no le está dando armas, no le está dando recursos. Eury, lo que pasa le está dando a Arabia Saudita. Lo que pasa con un conflicto, que la prolongación de un conflicto. Pero que es las Naciones Unidas, no Estados Unidos. Mi diferencia es que no puede ser Estados Unidos. Si está Rusia, si está Siria, si está nosotros. ¿Dónde están las Naciones Unidas? Bueno, pero este es el papel que tiene que jugar. ¿Dónde está el ejército de Estados Unidos? Estados Unidos ha entendido lo que le pasó en Irak, lo que le pasó en Afganistán. ¿Dónde están los recursos que tiene Oye, lo que Estados Unidos ha entendido, lo que tú tienes que ver es que la situación cambió para ellos. Lo que le pasó en Irak y en Afganistán lo ha llevado a que no es ellos interviniendo porque se les crea mayor problema. Entonces tienen que jugar las Naciones Unidas su papel. ¿Qué otro país puede jugar ese poder de liderazgo que no sea Estados Unidos? Mira, Estados Unidos, Arabia Saudita, un fiel aliado de Estados Unidos, apoyando a los rebeldes. Israel también. Vamos a dejar a Israel. Tú a Israel no le quieres tocar ni con el pétalo de una rosa. Provocadores. Estados Unidos lo tiene como provocadores en el área. Sionista. Yo no soy sionista. No califican la gente, señores, cuando están. Porque pero entonces. Es que el debate no puede ser la calificación. No, lo que pasa es que no quiere tocar a Israel ni con el pétalo de una rosa. Israel es uno de los responsables de la crisis medio ambiente. No, mira, el principal responsable. Uno de los principales responsables. Mira, escúchame, eso es inverosímil. Eso es inverosímil totalmente. ¿Tú sabes por qué? Y discúlpeme que utilice ese término. No, dale para allá. Tú defiendes demasiado a Israel. No, usted sabe por qué. Oiga, Estados Unidos, Israel nunca ha iniciado una guerra. Lo que pasa es que los medios de informaciones... Oye, los medios de informaciones que nos llegan a nosotros de la realidad del Medio Oriente son muy manipulados. Israel es el peor norteamericano. Lo que pasa es que Estados Unidos también ha cambiado, pero Israel siempre fue el peor norteamericano. Por ejemplo, del Medio Oriente. El mundo árabe tiene guerra desde África hasta el Medio Oriente. ¿Tú sabes por qué? Y eso no es Israel. Pero Israel ha sido un provocador del medio ambiente. Mira, tú sabes por qué. Por la situación con los palestinos. Tú sabes por qué. Siempre. ¿Qué es? Perdón, Julio. Porque el mundo árabe apoya a Palestina. Tú usaste un término, tú hablaste de peón. Tú sabes por qué. Un peón así. Ahora, tú sabes por qué. Usado, quiero decir. Por qué la religión universal es el cristianismo y no el judaísmo. Porque son muy cerrados. No, porque no creen en Jesús. Y si no creen en Jesús, no van a ir a ningún lado. Espérate. ¿Tú sabes por qué? Porque a la hora que el Imperio Romano elaboró el cristianismo, que es una elaboración del cristianismo, el judaísmo, por su naturaleza, no podía ser peón de nadie. No podía ser peón de nadie. No, que no creían en Jesús. No era creyeron que el Mesías había llegado y el Mesías le pasó por el lado. Yo me gustaría, José, yo me gustaría que volvamos. Última de mi parte. A propósito de este debate, que es un círculo vicioso y de ahí no sale nadie. No, eso es vuelta y vuelta y volvemos a Israel Palestina. ¿Tú practicas alguna religión? ¿Perteneces a alguna religión? Tú debes ser pro Israel. ¿Cuál? Yo soy adventista del séptimo día. Coño, mi ¿Tú hermano, eres yo cristiano? sabía. Sí. Tú eres cristiano. Sí, ¿Y cómo tú estás defendiendo a Israel así? No, es que yo defiendo la historia. Yo no tengo pasión. Cristiano? No. Yo no tengo pasión religiosa. Yo soy cristiano también. No, pero yo la verdad. No, la verdad no. Tú defiendes lo que tú crees. No, la verdad. Pero es más. Jesús condenó a Israel. Si tú quieres, te vamos a poner yo como analista consultor del Sol de la Mañana. Pero tú sabes muy bien que tú te influenciado por el tema religioso del análisis. ¿Tú lo sabes? No, Jesús. Mira, José, yo estoy influenciado por la realidad. Pero hermano, eso no es nada. No, mira. Eury no está influenciado por su convicción de es que mi comisión de Jesús determina todo. Jesús, José, el concepto, yo no quiero hablar de eso, tú sabes, pero el concepto nuestro sobre la política israelí es muy distinta a lo que yo planteo. Yo soy una persona que me considero totalmente independiente y formado por mi propio criterio. Okay. Pero defiende mucho Israel. Mira, vamos a volver al caso. ¿Por qué Rusia? ¿Qué va a pasar en Siria? Para que concluyamos. Mira, ¿qué va a pasar en Afganistán? Afganistán. No, o sea, los gringos van a salir también. No, ya eso está. Afganistán. Totalmente Afganistán. Desestabilización, guerra permanente, guerrilla. Obviamente, esa cultura siria no es la cultura afgana de Cueva y eso.
No, hay ciudades. No, hermano, no, Damasco no. O sea, guerra civil. Damasco no es. Son las 10:30 minutos. Qué pena. Son las 10:30 minutos. El tema, como te dice, envuelve muchos aspectos. Es bien complejo, difícil y complicado. Muy complejo, muy complejo. Que no se puede ver con fanatismo religioso. No, de ningún lado, ni apoyando a Israel, sino viéndolo objetivamente. Sí, Eudi, quería decir, Julio, mira, ¿por qué Rusia está metida hasta el cuello en esto? Porque el problema del Medio Oriente es religioso, y déjame explicarle un poquito, si tengo tiempo. Nada más, porque no tengo tiempo. Mira, ustedes saben que los gasoductos de Rusia pasan por Siria. Es cierto. Y hay un interés territorial, hay un interés económico. Claro, porque Qatar, Bahrein y ese contorno, el mismo Arabia Saudita, quieren pasar su gas más fácil a Europa. Otro problema económico. Entonces, ¿qué hizo el jefe de la inteligencia de Arabia Saudita? Bandar bin Sultan fue hace más o menos un mes a Rusia y se reunió con Vladimir Putin y le dijo: nosotros te damos 15,000 millones de dólares, te compramos armas, de todo lo que tú quieras, si tú les retiras el apoyo a Siria, a Bashar el-Assad. Putin le dijo que no. Eso se llama responsabilidad, la que no ha tomado Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Rusia, porque está masacrando, pero mantuvo su postura. Ya para cerrar este poquito, el problema es que la bomba atómica que quiere construir Irán, que todo el mundo cree que es para Israel, no es para Israel. ¿Y para quién es? Es para dominar, como ellos son menos, no son árabes primero, y son la minoría dentro de las dos ramas religiosas más grandes dentro del mundo islámico, que es la suní y la chií. Ellos son chií. El asunto de Irán es que tiene una mentalidad imperialista, ¿verdad? Y ya lo ha sido. Es dominar, sujetar a todos esos países. Son los más grandes después de Arabia Saudita. Sujetar a todos esos países. Gracias, hermano, gracias por venir. Te vamos a volver a invitar. Sí, vamos a seguir con ese tema a medida que evolucione. Claro, cuando ustedes vayan a Samaná, cuenten conmigo. Correcto. Pronto estará bien, ya ellos quieren. Gracias, hermano. Gracias, Faustino Morel. Gracias, Faustino. Tu programa allá en Samaná, ¿cómo se llama? La Voz del ¿tú tienes un programa? La Voz del Pueblo. Sí, yo termino. Yo sé, hombre, yo fui a otro. ¿Dónde se pasa, camarada? Terra. Hermano, en Terra. Terra, sí. Terra. Bueno, pues gracias. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, Faustino. Son las 10:32 minutos. Vamos a conversar al regreso, que está con nosotros, con el señor Rodolfo Guzmán. El señor Rodolfo Guzmán es el director comercial de la empresa Magna Motors. Esos son los de Hyundai y los de Harley Davidson. Exactamente. Cambio y fuera.